Cuando hablamos de la armadura del soldado romano, llegamos hasta la sexta parte, la sexta arma. Al hablar de la armadura cristiana, del cristiano, incluimos una séptima, y esta tiene que ver con la oración. Pero permítame decirles que no me quiero referir a la oración en términos general, común y corriente. Esta oración de la que se habla aquí es la oración en el Espíritu. Por eso la séptima arma es la oración en el Espíritu. Es la oración dirigida por el Espíritu Santo. En otras palabras, es una oración donde participamos los dos, él y yo. De esta oración es que esta parte nos habla. Como les dije, no hace parte de la armadura del soldado romano, pero sí hace parte de la armadura del soldado cristiano, del Hijo de Dios, de la hija de Dios. Frente a las 6 partes de la armadura de Dios para nosotros, la oración para nosotros los cristianos es lo que nos asegura que podamos asirnos, apropiarnos, refugiarnos y vestirnos de la armadura de Dios. Pero escuchen esto, cuando hablamos de la armadura de Dios, no estamos hablando de algo externo que se vea con los ojos físicos. Estamos hablando de una armadura que hace parte integral de nuestra vida. Por eso la necesidad de vestirnos en nuestro interior, en nuestro espíritu, con toda la armadura de Dios. Y de ese modo podemos lograr lo que el versículo 10 nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Repito brevemente, la oración en el Espíritu es fundamental en el ejercicio de toda la armadura de Dios, porque ella es la que nos garantiza que podamos asimilar y vivir. Pero también estoy diciendo que esta armadura, a diferencia de la armadura del soldado que es externa, la armadura del cristiano no es externa, es interna, vestirnos internamente con toda la armadura de Dios. Quiero que veamos este texto en varias versiones, 8 versiones de la Biblia. Vamos a leer este versículo en 8 versiones de la Biblia y vayan cantando lo que cada versión dice, para que así podamos tener una idea. El versículo al final de cuentas se explica por sí mismo en la medida que lo leemos en varias versiones. La versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice así: oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Interesante, ¿verdad? Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. La Nueva Versión Internacional traduce: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. La idea continúa en el hecho de que tiene que ser una oración dirigida por el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas, animados por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos. La Biblia de Jerusalén: siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu. Orando en todo momento, orando en toda ocasión en el Espíritu.
velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. La versión Dios habla hoy. No dejen de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. La versión del lenguaje sencillo dice: no se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, háganlo dirigidos por el Espíritu Santo. No se olviden de orar. Y siempre que oren, háganlo dirigido por el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. Oren siempre, pidiendo por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Esta frase no la quiero pasar por alto. No se olviden de orar. Y siempre que oren, ¿cuándo? Siempre que oren, cada vez que oren, háganlo ¿cómo? Dirigidos, guiados por el Espíritu Santo. La Biblia latinoamericana dice: vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desmayarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Y por último, la versión de castellano antiguo: orad en todo tiempo sin cesar, velando en ello con perseverancia. Elevad al Señor vuestras oraciones y ruegos con la ayuda del Espíritu Santo. Interceded por todos los que pertenecen a la familia de Dios. Leo nuevamente: orad en todo tiempo, sin cesar, velando en ello con perseverancia. Elevad al Señor vuestras oraciones y ruegos con la ayuda del Espíritu Santo, intercediendo por todos los que pertenecen a la familia de Dios. Me gusta esa última frase también, porque cuando habla de interceder por la familia de Dios, está dándonos a entender claramente que todos hacemos parte de la familia de Dios. Y que es común que nosotros cuando oramos por nuestra familia casi con prioridad 1A, ¿verdad? Y nos olvidamos del resto de nuestros hermanos. Y es bueno que esta versión nos ayude a pensar seriamente en la necesidad de orar por todos los hijos de Dios. ¿Cuál es el común denominador de este texto? Que oremos en todo momento sin cesar en el Espíritu, por el Espíritu, con la ayuda del Espíritu, con la inspiración del Espíritu, con la guía del Espíritu, con la dirección del Espíritu, bajo la influencia del Espíritu Santo. Ustedes se dan cuenta entonces que una oración así, guiada por el Espíritu Santo, tiene que ser efectiva. Esa oración efectiva nos ayuda a entrarnos en el corazón de Dios y poder entonces allí mismo tomar cada día, en el tiempo en el que estamos orando de esta manera, tomar cada día esa armadura de la que hemos hablado: la verdad, la justicia, el compromiso de predicar el Evangelio, la fe, tener el yelmo de la salvación, usar la espada del Espíritu. ¿Se acuerdan? Todo esto se hace efectivo por esa relación y esa comunión que tenemos con Dios a través de la oración cuando oramos en el Espíritu. Vale la pena decirles que orar en el Espíritu no es necesariamente hablar en lenguas, porque entonces ¿cómo orarían en lengua? ¿Cómo orarían en el Espíritu los que no hablan en lenguas? Es cierto que quien
habla en lenguas ciertamente tiene una ventaja muy especial, pero quien no tiene el don de lenguas tiene la asistencia permanente del Espíritu Santo para guiarle en la oración como debe ser. ¿Estamos de acuerdo con eso? Este versículo de Efesios 6:18 nos muestra que todos los hijos de Dios, sin ninguna excepción, tú que estás aquí, tú que me escuchas a través de la radio y de la televisión, cada hijo de Dios está llamado a orar siempre, a orar en todo momento, a orar en toda ocasión y siempre con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, presentando nuestras peticiones personales a solas con el Señor, presentando las peticiones familiares, presentando las peticiones de la familia de Dios, de los hermanos en la fe, y presentando las peticiones relacionadas con la gente a quien debemos hablarle del Señor cada día. Además de eso, en la oración podemos confesar nuestros pecados, pedir perdón, tomar en serio nuestra vida con el Señor. Por eso la oración en el Espíritu es demasiado importante. Yo puedo hacer una oración común y corriente, y la puedo hacer intelectualmente, la puedo hacer religiosamente, la puedo hacer emocionalmente, la puedo hacer circunstancialmente, la puedo hacer con afán, la puedo hacer con inteligencia, con entendimiento, y por lo general es una oración hecha más por mí solo que con la ayuda del Espíritu Santo. Yo me atrevo a asegurar que la oración que le agrada a Dios el Padre en Cristo Jesús es la oración guiada por el Espíritu, porque nosotros ni siquiera sabemos orar conforme a la voluntad de Dios. Así lo dice la palabra, ¿verdad? Así que cuando oramos por el Espíritu, guiados por el Espíritu, en la llenura del Espíritu, siempre vamos a orar conforme a la voluntad de Dios. Y si oramos conforme a la voluntad de Dios, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le habremos hecho. Este es un acto de fe. Fe en la palabra de Dios, fe en lo que Dios dice acerca de la oración. Miren ustedes los versículos 18 al 20. Nos anima a lo que ya hemos dicho. Los versículos 18 al 20 dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Pablo dice: oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas. Oren para que proclame valerosamente, para que lo haga con valor, como debo hacerlo. ¿Qué vemos aquí en esta solicitud del apóstol Pablo? Insistiendo en la necesidad de orar siempre en el Espíritu, orar por Él, y ya Él está con el Señor, no tenemos que orar hoy por Él, pero nos sirve de ejemplo. Él era un ministro, Él era un misionero, un evangelista, un hombre de Dios que predicaba el Evangelio. Qué bueno es que diariamente en el Espíritu, y yo estoy seguro que el Espíritu Santo quiere hacerlo, orar e interceder por todos los que evangelizan, incluyéndome a mí que estoy evangelizando. ¿Por qué? Porque es importante clamar por los que evangelizan. ¿Por qué? Porque es importante clamar por los evangelistas. ¿Por qué es importante clamar en el Espíritu por los pastores, por los ministros de Dios? ¿Por qué? Y por todos los hermanos que evangelizan. ¿Por qué? Aquí mismo lo explica el apóstol. Dicen: oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Puede uno saber todas las estrategias, puede uno saber de memoria lo que le va a decir a la persona,
Pero cuando uno lo hace mecánicamente, cuando uno lo hace intelectualmente, no pasa de llegar solo a las emociones de las personas. Pero cuando uno habla por el Espíritu y el Espíritu Santo habla a través de nosotros, esa palabra va más allá que las emociones, va al espíritu de la persona, le convence de pecado, de justicia y de juicio, le lleva al arrepentimiento, a entender su condición y recibir la necesidad de tener a Cristo como Señor y Salvador. Por eso Pablo está pidiendo oración por él en ese momento. Y es lo que también debemos hacer todos nosotros, orar en el Espíritu en todo momento e interceder por la familia de Dios, pero interceder especialmente por los ministros, por los que predican, por los que enseñan la palabra en todo momento, para que no lo hagan mecánicamente, para que no lo hagamos mecánicamente, intelectualmente, estratégicamente, sino que además de la estrategia, esta sea usada por el Espíritu de Dios. ¿Estamos? Así, de esta manera, la oración se convierte en una oración eficaz. Y a propósito de lo que acabo de decir, la oración eficaz, hoy quiero presentarles a ustedes una perspectiva muy diferente a lo que hemos aprendido comúnmente acerca de la oración. Se nos ha hablado con frecuencia de la oración de poder, ¿cierto? De la oración de poder. Es cierto que se nos ha enseñado eso, ¿verdad? Yo no voy a entrar hoy a discutir si eso es correcto o no es correcto, pero yo creo que hay algo mejor que hablar de la oración de poder. Vamos a ver en Santiago capítulo 5, por favor. Santiago capítulo 5, y vean conmigo los versículos 15 y 16. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Y luego dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Miren ahora en el versículo 16 en otra versión, en la versión Palabra de Dios para Todos. Escuchen lo que dice el versículo 16. Por eso confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. La versión moderna dice: mucho puede la súplica ferviente del hombre justo. Mucho puede la súplica del hombre justo. ¿Qué es lo que pretendo que descubramos aquí con este texto? No quiero enseñarlo como algo que yo quiero imponer, más bien quiero que ustedes lo descubran conmigo en este texto. Con base en los versículos que acabo de leer, observo que el énfasis no está en la oración de poder. El énfasis no está en la oración de poder. El énfasis está en la oración del justo. ¿O no? ¿En dónde que está el énfasis? En la oración del justo. La oración del justo es la que puede mucho. La oración del justo es poderosa y eficaz. Así que esto cambia totalmente el sentido de lo que hemos venido diciendo con frecuencia cuando hablamos de la oración de poder. ¿O hay poder en la oración? A ver, si usted utiliza un teléfono para comunicarse con alguien a la distancia, ¿la línea telefónica es importante o no es importante? Dígamelo, ¿sí o no? Es importante, gracias a Dios que inventaron eso, que lo descubrieron y lo han
lo han sofisticado y que de todas maneras cumple la función principal de comunicación. Así que la línea telefónica es importante, por eso la tenemos, ¿cierto? Pero ¿quién es más importante entre los interlocutores y la línea? ¿Aló? ¿Las dos personas que están hablando o la línea telefónica? ¿Quién es más importante? ¿Aló? ¿Quiénes son más importantes? Díganme algo, ¿quiénes? Las dos personas que están hablando, no la línea telefónica. La línea telefónica es importante, pero las dos personas son más importantes. La oración es lo mismo. La oración es un medio de comunicación con Dios, de diálogo con Dios, de abrirle el corazón a Dios, de escuchar su voz. La oración, desde este punto de vista, se convierte en algo que me lleva al corazón de Dios. Así que díganme ustedes, en este sentido, ¿quién es más importante, la oración o Dios mismo? ¿Quién tiene el poder, la oración o Dios? Pero bendito sea Dios por la oración, ¿verdad que sí? Porque es a través de la oración que experimentamos ese poder. Ahora, ¿quién es más importante, la oración o yo para Dios? Yo soy más importante que la oración y tú también eres más importante que la oración. El Señor Jesucristo no derramó su sangre por la oración, Él derramó su sangre por ti y por mí. El valor de la vida eterna la tengo yo, pero el Señor me ha dado la oración como un medio a través del cual voy a tener un contacto permanente con Él. Soy el Hijo de Dios, soy hijo de Dios, tú también eres hijo de Dios, pero el contacto que voy a tener con Él es a través de la oración. ¿Pero la oración en qué? En el Espíritu. ¿Me he hecho entender, hermanos? Observen algo más. En estos versículos que hemos leído, ¿quién sana, la oración o Dios? ¿Quién perdona los pecados, la oración o Dios? Pero es interesante esto, que la oración del justo, guiada por el Espíritu Santo, produce la necesidad de reconocer nuestras faltas y nuestros pecados y de confesarlos unos a otros y de pedir sanidad. Y cuando confesamos nuestros pecados, nuestras faltas unos a otros, porque estamos orando, porque estamos en el Espíritu, porque Él nos guía, porque podemos levantarnos de allí, tomar el teléfono para pedirle perdón a una persona para luego seguir orando, o porque estamos acercándonos a la persona para pedirle perdón por la ofensa que le hice, o para buscar la reconciliación con ellos, para que mi oración sea realmente efectiva, conforme a la palabra, bajo la dirección del Espíritu, porque estoy obedeciendo lo que el Espíritu Santo me da. Entonces, cuando oro por el enfermo, Dios lo sana. Y si pido perdón de pecados, Dios perdona el pecado. ¿Cuándo? Cuando oramos la oración del justo. Cuando el justo ora, perdón, no es la oración del justo. Cuando el justo ora en el Espíritu. Ahora la Biblia dice que todos los que ya hemos recibido al Señor Jesucristo como Salvador somos justos, ¿verdad? ¿Cierto o no? Todos los que hemos nacido de Dios somos justos. Una cosa es ser justo y otra cosa es si vivimos como justos. ¿Cuántos quieren que la oración suya les sea eficaz y poderosa? Si queremos que nuestras oraciones sean eficaces y poderosas, tenemos que orar en todo momento por el Espíritu Santo y con una vida de justicia delante de los ojos de Dios, como lo que somos en Cristo, justos. ¿Qué es la oración? Bueno, hay tantas maneras de definir la oración. Con base en estos textos yo voy a definirla de esta manera. La oración de los hijos de Dios es diferente a la oración de cualquier persona. La oración de los hijos de Dios es un diálogo de doble vía entre un justo y Dios a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Voy a repetirla.
La oración de los hijos de Dios es un diálogo de doble vía entre un justo y Dios a través del Espíritu Santo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Métase eso en la cabeza. Usted es un justo, justificado, un hijo de Dios, una hija de Dios, justificado. Ha hallado gracia delante de Dios. Y como hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios. Si estamos viviendo dentro de esa justicia y oramos bajo la dirección del Espíritu Santo, ese es un diálogo abierto con Dios. En ese diálogo, yo no voy a dispararle a Dios 1000 palabras por segundo, ni a gritarle. Voy a entrar en un diálogo respetuoso de hijo a padre y de padre a hijo. ¿Aló? En mi vida íntima y personal, en donde yo hablo, pero también tengo que dejar espacio para oír su voz. Ahora escúcheme, aprendimos en una de estas enseñanzas que la palabra de Dios es espada del Espíritu, es el instrumento del Espíritu. Como la oración tiene que hacerse siempre con base en la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, la oración tiene que estar centralizada en la palabra de Dios. Así sea mi necesidad personal, yo debo presentarla al Señor conforme la palabra, conforme la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando estamos orando y damos espacio para que el Espíritu Santo nos hable, en primer lugar, Él va a utilizar la palabra que ya está dentro de mí. ¿Aló? Pero si en mi vida no hay tanta palabra de Dios, ¿ven la importancia entonces de memorizar la palabra, especialmente los textos o los trozos bíblicos a través de los cuales Dios nos habla diariamente? ¿Ven por qué no solamente tenemos que leer, sino memorizar, meditar, asimilar la palabra, recibir la palabra, impregnarla dentro de nosotros, para que cuando estamos orando, el Espíritu de Dios utilice cualquiera de esa palabra para fortalecernos, para hablarnos, para orientarnos? ¿Sabe cómo? Estamos orando, hacemos silencio, dejamos que nos hable y viene a nuestra mente un texto bíblico, una frase bíblica, una palabra bíblica. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? A todos nos ha pasado. El problema es que no nos pasa con frecuencia. ¿Y por qué no nos pasa con frecuencia? Porque no oramos con frecuencia en esta forma, dirigidos por el Espíritu, en ese diálogo abierto con el Señor. Ahora, ¿Dios es real? Es más real que yo. ¿Sabe por qué? Porque si Él no existiera, yo nada que existiera. Nosotros existimos por Él. Somos hechos a su imagen y semejanza. Él nos ha buscado siempre. Nunca lo hemos buscado nosotros a Él. Él siempre nos busca. Así que Él está interesado en tener un diálogo con nosotros. ¿Estamos de acuerdo o no? Conozcamos la voz tierna, dulce y amable del Espíritu de Dios, usando la palabra de Dios. Él puede usar nuestra mente. A veces viene a la mente un pensamiento que sabemos que viene de Dios, o sentimos algo aquí fuerte, donde el Espíritu Santo está hablando con seguridad. Pero cuando estamos abiertos a orar en el Espíritu conforme la palabra, como un diálogo abierto con Dios. Y recuerden, en este diálogo, las dos personas más importantes son Dios y tú, Dios y yo. ¿De acuerdo? Cuando estamos en este diálogo de oración, es Dios y el justo, porque la oración es el diálogo de los dos, en un medio de comunicación entre los dos. Ya les puse el ejemplo de la línea telefónica. Ahora quiero que vean conmigo una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña hacia dónde debe en primer lugar dirigirse la oración.
La oración debe dirigirse siempre a reconocer el señorío de Dios, su grandeza. Aun cuando el Señor comenzó a enseñarles a los apóstoles cómo orar, lo primero que hace es manifestarle a ellos, enseñarles a ellos que lo primero que hay que hacer es exaltar el nombre de Dios, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que exaltar primero que todo el nombre de Dios? Porque cuando estamos orando y comenzamos a exaltar la grandeza de Dios, no con palabrerío, sino con fe y conciencia, certeza y seguridad de que Él es lo que estamos diciendo que es, porque la palabra de Dios así lo dice, que Él es poderoso, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que está en todas partes, que es lo máximo para mí, que no hay nadie para compararlo con Él. Cuando yo lo adoro así, entonces eso me produce una confianza plena de que yo estoy orando delante del Dios verdadero, que es mi Padre Celestial, ¿cierto o no? Por eso es inteligente que adoremos al Señor de entrada, para que podamos tener conciencia y recordar constantemente la grandeza de nuestro Dios con el que estamos dialogando. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban enamorados de la novia o del novio? ¿Se acuerdan? ¿Qué no hacían ustedes para estar juntos? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? A ver, hagan memoria, todo lo que hacían para estar juntos, para verse, para hablar. Y cuando pasaba un día y él no te llamaba, ¿qué hacías tú? Le llamaba y le reclamabas, ¿cierto? Hoy no me has llamado. ¿Por qué hay la necesidad de oír a la persona amada? Es innato en nosotros, ¿cierto? Por eso en Apocalipsis se nos reclama que a nosotros debemos tener, ¿qué cosa? El primer amor. Veamos lo que dice el versículo en varias versiones. Salmo 37, versículo 4. La Biblia latinoamericana dice: pon tu alegría en el Señor, Él te dará lo que ansió tu corazón. ¿Qué es lo que dice? Pon tu ¿qué? Tu alegría en el Señor. La Biblia o la versión Dios habla hoy dice: ama al Señor con ternura, Él te dará lo que ansió tu corazón. Ama al Señor ¿con qué? Con ternura, y Él cumplirá los deseos más profundos, tus deseos más profundos. La versión internacional dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dígame, sinceramente, hagamos la verdad, digamos la verdad. Cuando oramos, ¿qué es lo que más deseamos? Que Dios nos responda a lo que necesitamos, ¿cierto o no? Y en el orden de Dios, ¿qué es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? ¿Responder o que nos deleitemos con Él? ¿Dónde está la prioridad? Para Él responder es secundario, pero para nosotros es primario. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios, teniendo en cuenta lo que para Él es primero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo primero? Deleitarnos con Él. Otra versión, la Biblia para las Américas, dice: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Pon tu delicia en el Señor. Una versión que se conoce como Sagrada Biblia dice: busca en el Señor tus delicias y Él te dará lo que tu corazón desea. Busca tu delicia en el Señor, tu deleite en el Señor, y Él te dará lo que tu corazón desea. Aquí veo yo tres cosas que me parece que debemos tomar en cuenta a la luz de lo que hemos enseñado hasta ahora,
cuando estamos orando. Uno, siempre ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo? Dos, orar con base en la palabra, de acuerdo con la palabra, en el nombre del Señor Jesús. Y tres, deleitarnos antes que todo con nuestro Padre. ¿Les queda claro esas tres cosas? Orar siempre guiados por el Espíritu Santo, con base en la palabra, de conformidad con la palabra. Y lo primero que vamos a hacer en la oración es deleitarnos con nuestro Padre. Eso quiere decir que la oración no puede ser con afán. Hay que dedicar tiempo a estar con Él, con una mente libre y dispuesta para Él. Se supone que los novios dejan cualquier programa, dejan cualquier situación para estar juntos, ¿verdad? Si pudiéramos disfrutar esa relación con Dios de esa manera, entonces siempre Dios sería la prioridad para nosotros. Quisiera también pedirles el favor de buscar en sus Biblias Mateo capítulo 6, los versículos 5 al 8. Son unos consejos que el Señor Jesús nos dio o nos dejó a través de su palabra después de explicar acerca de la oración, o antes de explicarlo. Oigan bien, escuchen bien. Oigan lo que dicen. Señores, esto es para ti y es para mí. Esto es para tomarlo en cuenta todos los días, cada vez que oro. Dice, versículo 5, cuando oren, no sean como los hipócritas. Así que está la primera salvedad. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, no les queda nada más. Pero tú, cuando te pongas a orar, aquí está la enseñanza del Señor Jesús, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Dónde está tu Padre? A mí me gusta tener siempre un lugar de oración. Me encanta. Y ese lugar de oración mío en la casa es en mi cuarto. Yo puedo orar en la sala, puedo orar en cualquier lugar, en el baño, donde sea, pero mi lugar predilecto es el cuarto. Allí me postro, allí adoro, allí sé que el Señor está también. Él está en todas partes, pero yo tengo la convicción de que en mi cita con Él, Él está allí. ¿De acuerdo? En mi cita con Él, Él está allí. ¿Por qué? ¿Porque yo me lo merezco? No, porque Él se comprometió a hacerlo conmigo por su gracia y su amor. Jesús lo dijo. Entra a tu aposento, cierra la puerta. ¿Y qué más dijo? Y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará. Sigue diciendo, y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles. Aquí se puede aplicar esta palabra como hacen los que no son hijos de Dios. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y esta última frase de Jesús me llena más porque me fortalece para afirmar lo que decíamos al principio. ¿Cuál es la prioridad de Dios? ¿La petición, lo que yo necesito? ¿O mi relación con Él? ¿Aló? ¿Cuál es la prioridad de Dios en la oración? ¿Cuál es? La relación de los dos. Esa es la prioridad. Las peticiones, ya Él las tiene, ya Él tiene todo preparado.
Ahí lo dice. ¿Quieren verlo de nuevo? Observen lo que dice el texto al final. Porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. ¿Cuánto tiempo malgastamos pidiendo, en vez de aprovecharlo para estar en la comunión, la dulzura de la comunión con el Señor? Ahora vamos a Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27 nos muestra la necesidad y la razón por qué necesitamos orar por el Espíritu. Dice Romanos 8, 26 y 27. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Oigan, y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme la voluntad de Dios. Óigame, ¿quién es el único que intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios? Aló, ¿quién es el que ora conforme a la voluntad de Dios? El Espíritu de Dios. Oye, porque yo a veces soy tan necio y me pongo a orar solo sin Él. Si la palabra dice que para que mi oración sea efectiva y poderosa, yo necesito estar bien con Dios, una vida de justo, pero dirigida por el Espíritu Santo. Que mi oración sea siempre guiada por el Espíritu Santo. Él conoce nuestras debilidades, pero el Espíritu Santo ora conforme a la voluntad de Dios. Y Dios, que conoce los corazones, sabe cuál es la intención con la que ora el Espíritu, porque el Espíritu siempre ora conforme a la voluntad de Dios. ¿Pueden tener esa certeza, hermanos? ¿Pueden tenerla? El Espíritu Santo, ¿qué? Siempre ora, siempre intercede conforme la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen eso? Ahora abran sus Biblias en Primera de Juan. Si el Espíritu Santo siempre ora conforme a la voluntad de Dios, veamos ahora, por favor, qué papel juega la oración conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Entonces, ¿es importante orar conforme a la voluntad de Dios? Aló, ¿es importante orar conforme a la voluntad de Dios? Ahora, para orar conforme a la voluntad de Dios, ¿a quién necesitamos? Como justos, como hijos de Dios, ¿a quién necesitamos? Al Espíritu Santo, para garantizar que la oración es conforme a la voluntad de Dios. Y cuando se hace conforme a la voluntad de Dios, tenemos la seguridad de que habrá respuesta. ¿Habrá respuesta, sí o no? Yo les hago una pregunta reflexiva. Si aprendemos a orar de esta manera, ¿será fácil para nosotros vestirnos con la verdad, con la justicia, el anhelo y la pasión por predicar el Evangelio, la fe, cubrir nuestra mente, nuestro corazón con el escudo de nuestra salvación en Cristo, y también usar la palabra y vivir conforme a la palabra? Hermanos, ¿será efectivo eso en medio de la oración? Y a través de la oración, ¿será efectivo o no será efectivo? Entonces vamos a tener siempre la armadura de Dios puesta interiormente, en todo nuestro ser, para poder combatir, para poder estar adelante, para hacer la obra de Dios. Por eso es necesario orar en el Espíritu. Vamos a ver qué nos dice Judas.
capítulo 1, versículos 17 al 21. Judas, capítulo 1, versículo 17 al 21. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de los Hispanos. ¿Estamos? Escúchenme pues, escúchenme. Dice: pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Otra vez, ¿cuál es el secreto? La oración en el Espíritu. Y escúcheme bien, aquí hay una sentencia enorme. Y es muy seria. Cuando uno lee este pasaje, lo primero que uno piensa es en la gente que no es creyente. Y seguro que es así. Pero ¿qué del creyente que no depende del Espíritu Santo? Dice que son mundanos, que no tienen el Espíritu. Si el Espíritu Santo vino para guiar mi vida y yo voluntariamente poco a poco lo voy poniendo a un lado en todas mis decisiones, en mi vida privada, en todo, ¿actúa el Espíritu Santo allí? Y si el Espíritu Santo no está actuando en mi vida como creyente, ¿cómo actúo yo entonces? ¿Como cristiano? ¿Como hijo de Dios? ¿Como justo? ¿O como mundano? Hay mucho que decir acerca de todo esto. La oración debe asegurar todas las partes de la armadura de Dios para nuestras vidas. No importa cómo querramos llevar la vida, pero quiero decirte, no importa en el sentido de la decisión que cada uno tome, pero sí importa como hijos de Dios en el sentido de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Si somos conscientes de que nuestro Padre Dios nos ha dado su palabra como una directriz de cómo debemos vivir y qué debemos hacer, no podemos pasar por alto estas enseñanzas que hemos recibido aquí estos domingos acerca de la verdad, de la justicia, acerca de la predicación del Evangelio, de compartir, de evangelizar. A mí me parece que nosotros aquí estamos pasando por alto esta palabra, ¿cierto? Y a veces decimos: yo no sé qué pasa a Dios, Él no me oye, no me responde. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me sucede esto y el otro? Pero no queremos andar como Él quiere que andemos. Yo quiero darles un secreto hoy. Si a ti te ha sido imposible vivir de conformidad con las 6 armas anteriores o las 6 partes de la armadura de Dios, si te ha sido imposible vivir de acuerdo con ellas,
Yo te estoy invitando hoy, te estoy retando hoy. Escúchame. Comienza hoy mismo a entrar en esta clase de oración, en esta vida de oración en el Espíritu, conforme la palabra. Una vida de justicia para que mi oración del justo pueda mucho. Una oración en la que la prioridad es adorar a Dios, exaltar a Dios, para mi propio bien reconocer, antes de soltar la oración, reconocer la grandeza del Dios al cual oro y su poder y su gloria. Una oración en la que me deleito personalmente en mi espíritu con la presencia misma de mi Padre Celestial. Una oración en donde le doy cabida al diálogo para oír su voz. Una oración que me exige también cada día leer y meditar la palabra, aprenderla de memoria. Estoy seguro, te garantizo, que al principio será difícil, pero luego te vas habituando a tener esta vida, esta intimidad con Dios, y entonces te será posible, lo harás con mayor facilidad, el poder vestirte con la armadura de Dios interiormente.